Muchísimas gracias y pues démosle a este conversatorio un poco rápido. Vamos a comenzar un poco porque Juan Daniel está participando en el festival y tiene prueba de sonido dentro de 20 minutos, entonces él tiene que salir rápidamente. Pero yo estoy muy contento de estar aquí porque he presenciado los procesos que desde estas tres miradas diferentes se han desarrollado durante la historia del festival, pero también durante la historia de lo que viene pasando en el Pacífico con los procesos educativos, con los procesos de educación y con los procesos de etnoeducación. Entonces tenemos tres miradas muy bonitas. Juan Daniel como una persona que hizo parte de un grupo semillero, que hizo parte de un grupo que pasó por esos primeros años del Petronito, incluso antes de que se llamara Petronito. Tenemos a Luis Alberto, que en su momento, siendo director del Petronio, fue ese gestor que logró que el Petronito se consolidara. Pero además tenemos a la maestra Gladys Bazán, que le decimos de cariño la maestra Titi, que es una de esas formadoras, de esas mujeres que llevan la tradición y que están proyectando las músicas del Pacífico a esos niños, niñas y jóvenes que desde la ciudad, pero que también desde los territorios logran conservar las músicas. Entonces creo que tenemos una perspectiva muy bonita de lo que son estos procesos pedagógicos. Y antes de pasar a Juan Daniel, yo quisiera comenzar por irnos un poquito atrás a cómo fue que llegamos a esto que hoy le llamamos Petronito. Porque hubo un momento incluso cuando Juan Daniel participó, y ahorita le quiero preguntar la experiencia a Juan Daniel, que no se llamaba Petronito, pero comenzamos a hacer un encuentro de esos procesos educativos, que Titi también en esa época ya estaba por allí, ¿cierto? Pero Luis Alberto, contanos de dónde sale el Petronito, de dónde sale esa idea y por qué, digamos, que se termina desarrollando como Petronito. Bueno, primero que todo me puse el sombrero porque ahorita soy participante del panel, entonces para caracterizarme de la siguiente manera. Y lo segundo es que la gran discusión que teníamos, y bueno, y creo que debe seguir teniendo el festival, es cómo hacemos realidad la transmisión del patrimonio de una generación a la otra. Porque al final lo que tenemos es un gran festival con muchos asistentes que principalmente son adultos y que esos adultos pues ya tienen unas concepciones, tienen unas consideraciones, pero ¿cómo hacemos para que las juventudes, para que las nuevas generaciones, y esa conversación la teníamos durante un buen tiempo, y alrededor por allá del 2009, 2008, 2009, 2010 empezamos a hacer ejercicios con escuelas de formación, principalmente en Cali, y luego logramos crecer a otros municipios y luego logramos llegar a tener tantos grupos infantiles que logramos hacer un gran encuentro. Pero el propósito de ese primer encuentro de escuelas infantiles o luego esto que hemos llamado el Petronito era la necesidad de transmitir de generación en generación el patrimonio cultural del Pacífico colombiano en quienes realmente se podía sostener, que eran los chicos, que hoy vemos a muchos ganadores del Petronio de los adultos que fueron originalmente los Petronitos en su momento. Para la muestra un botón. Entonces, esa fue la intención. Quisiera preguntarle a Juan Daniel, porque en esa época, Juan Daniel, ¿vos cuántos años tenías cuando llegaste a esos primeros encuentros de chicos y chicas que estaban aprendiendo música del Pacífico? Además que Juan Daniel viene desde Tumaco, desde Nariño, en realidad viene de más lejos, viene de Nariño bien adentro, del Triángulo del Telembí y el Sanquianga. Entonces, contanos un poquito cómo fue esa experiencia vos, cómo llegaste a esos procesos educativos y cómo fue esa experiencia cuando llegaste aquí a Cali por primera vez, siendo todavía menor de edad. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto, soy Juan Daniel. Yo logro formar parte de la Escuela de Música Tradicional Gregorio Preciado de Roberto Payán, que fue uno de los grandes músicos de mi municipio y que fue una de esas escuelas creadas por decreto por el Ministerio de Cultura cuando se hizo la declaración de las músicas de marimba como patrimonio material. Seguido de eso, digamos, de una serie de estrategias que crean los municipios para empezar a consolidar estas escuelas y empezar a buscarle como dinamización, se crean un par de espacios y entre esos está el Ayoví Sanquianga, que se hizo en el Charco, 2010-11 más o menos, si mal no recuerdo, y el Ayoví Sanquianga yo logro participar en el primer Petronito, que en ese entonces todavía no estaba como consolidado como Petronito, sino más bien como un encuentro de esos procesos de formación que estaban en la periferia, pues, en lo más recóndito del Pacífico, y que de alguna manera había que traerlos a
a mirar cómo las músicas de marimba podían como congregar a tanta gente y hacer que esto fuera como supermasivo. En ese entonces nosotros tocamos aquí en la plaza esta Caicedo, si mal no recuerdo. Y claro, éramos 9 pelados de los 10 municipios de la costa pacífica nariñense que jamás habíamos salido de nuestros pueblos y que ese fue como nuestro primer espacio en el que pudimos como mostrar nuestro talento y ver que las músicas de marimba, o sea, había ya toda una industria creada a raíz de este hermoso patrimonio y después de ahí fue el viaje que no había viajado y la maleta todavía no descansa. Oh, muy bien. Y paralelo a eso, entonces ya muchos años antes, maestras y maestros como Tití habían llegado a la ciudad, a Cali. La maestra Tití además había hecho parte de esos primeros procesos que sucedían en la ciudad, en la Universidad Libre, con Olivita y con Samuelito, ¿cierto? Y ya esas personas que habían hecho parte de ese proceso, que habían girado por el mundo con el grupo representativo de la Universidad Libre, comenzaban a crear sus propios procesos, sus propios semilleros, porque una lógica es la que sucede en el territorio, y aquí Luis Alberto nos va a hablar un poco más adelante de esto. Una lógica es la que sucede en los territorios y otra lógica es la que sucede en la ciudad, porque no necesariamente los niños de la ciudad son niños que vienen de los territorios. Entonces, maestra, más o menos para esa época, ¿usted en qué andaba? ¿Qué recuerda de esa época? ¿Cómo nos vamos un poquito atrás para cuando nacen estos primeros encuentros de semilleros? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gladys Beatriz Bazán, más conocida como Tití, de Guapi, Cauca. O sea, para mí la propuesta de Sevillano, cuando crearon pues los Petronitos, o sea, era una necesidad. Sí, era una necesidad grande para nosotras, las personas que venimos de territorio, que venimos impregnados de esa música. Y teníamos esa necesidad muy grande. Entonces, yo inclusive cuando ellos crearon el Petronito, yo acompañaba a Oliva. Pues en ese tiempo no le pagaban a nadie, eso yo iba era porque a mí me gustaba, ahora pues ya los talleristas les pagan y todo. Me gustaba, entonces yo iba, me fui enamorando de ese proceso. Y empecé a crear el mío en el barrio del Retiro. Creé mi primer semillero. ¿Qué me gustó esta propuesta? Y lo felicito ante todo sevillano. No, él es muy bueno en eso y apoya mucho la cultura. Duro empezar uno con los niños de acá, porque la mayoría no son del Pacífico. Hay unos que los papás son del Pacífico, pero ellos han nacido aquí. Entonces un proceso duro porque tiene uno que empezar a enamorarlos a ellos del Pacífico, ¿sí? Hay que empezarlos a enamorar. Yo empiezo contándoles cuentos, les voy explicando qué es un potrillo, por qué nos montamos en un potrillo, cómo bogamos, y los siento ahí, cómo se boga, entonces ellos ya se van enamorando del Pacífico, ¿sí? Jugamos, hacemos ronda, entonces les voy explicando qué es esto y por qué se hace, por qué es la música del Pacífico, qué hacemos. Entonces, primero hay que enamorarlos a ellos, enamorarlos del Pacífico, para que ellos puedan impregnarse, como digo yo, de esa música y mire que les gusta mucho. O sea, hay niños que parecen que fueran del Pacífico. O sea, tocan mejores que hasta los niños del Pacífico porque esa es la tarea de nosotros, hacerlos que ellos se enamoren de esta música. Y voy a saltar de nuevo a Juan Daniel para aprovecharlo lo que más podamos y es, finalmente entonces, un niño que sí crece, digamos, en el territorio, que aprende a bogar bogando, ¿cierto? Luego, hoy en día Juan Daniel está liderando procesos también desde Tumaco, con la Fundación Changó, y ellos tienen un modelo muy bonito que a mí me gustaría que lo conociéramos, ¿no? Porque la Fundación Changó finalmente, como muchas en los territorios, tienen unos procesos que no suceden solamente en un municipio, sino que irrigan a los municipios que están alrededor. Y cabe anotar, quisiera decirlo, que no es gracias al Petronito o no es gracias al Petronio que se crean estos procesos, pero sí es gracias al Petronio y al Petronito que esos procesos se encuentran y se retroalimentan entre sí. Porque la educación y la educación siempre ha existido, así no tuvieran ese nombre, siempre ha existido, y el relevo generacional de estos conocimientos siempre ha existido. En algún momento estuvo en crisis, ¿cierto? Cuando estas músicas no estaban tan de moda, por decirlo de una manera, como que no eran tan bien vistas,
Pero, ¿cómo es ese proceso actual, Juan Daniel, que ustedes desde la Fundación Chango hacen para poder alcanzar a todos estos chicos y todas estas chicas, enamorarlos también, porque hoy en día en el territorio también hay que enamorarlos de la cultura? Bueno, Chango tiene un modelo bastante interesante en el campo de la formación, pero básicamente en el territorio pasa algo que es, y Chango lo ha implementado mucho, y es aprender a reconocer a las otras organizaciones que también están bogando por el mismo ejercicio, ¿sabes? Si yo tengo una organización y de alguna manera he logrado conseguir alguna capacidad en el ámbito de formación, es aprender a reconocer que en la esquina hay otra organización y que quizás le faltan las herramientas que yo ya conseguí, pero tal vez con mi apoyo va a ser mucho más fácil que pueda ir a la par, porque al final todos apuntamos al mismo objetivo. Entonces Chango lo que empezó a hacer fue que en la sede principal que funciona en el barrio del Progreso en Tumaco, al mes ya teníamos alrededor de 700, 600 niños y no había capacidad docente para atenderlos, ni tampoco capacidad de instrumentos, o sea, era una cosa increíble. Pero en los barrios habían algunas juntas de acciones comunales que sí estaban empezando a implementar esos procesos, pero no tenían la pedagogía, no tenían la metodología. Cuando llegaba el Ministerio de Cultura y les decía, muéstreme su planeador semanal de clases, no entendían de ese proceso, cosa que Chango había recibido ese tipo de capacitaciones gracias, digamos, a todo esto de la visibilización que se gesta con todo lo que es Petronio y Petronito. Y Chango lo que hace es empezar a fortalecer esas escuelas que están en diferentes barrios y nosotros las llamamos escuelas satélites, ¿sabes? Que es que si aquí en la sede principal no podemos atender 600 niños, pues desliguémoslos a las escuelas satélites y lo que hacemos es que ya no tenemos una sola escuela, sino que empezamos a pedir por todas en conjunto. Entonces, a la hora de ir a pelear ya hay una manada mucho más grande y eso hace que podamos conseguir recursos y demás de forma mucho más fácil y colectiva. Ese modelo luego en el 2011-12 se desprende hacia los 10 municipios de la costa pacífica nariñense con ese proyecto de la ruta de la marimba. Entonces empezamos a ir al Sanquianga, al Telembí y al Pacífico Sur, que es Tumaco y Salahonda, Francisco Pizarro, y ese mismo modelo lo empezamos a implementar porque en ese tiempo estaba el auge de las escuelas de música creadas por decreto, por el Ministerio de Cultura. Entonces lo que Chango hizo fue prestar su capacidad intelectual y su capacidad pedagógica y metodológica para poder interceder a las escuelas que quizás no tenían esa visión de formar niños para fortalecer la identidad en el territorio, más allá de verlo como conservar la música, sino que poder traspasar esas barreras que a veces son tan invisibles que no nos damos cuenta de lo importante que es transmitir el legado. Un proceso de formación de formadores, ¿no? Como vamos a generar capacidad para que en los municipios pueda pasar. Y Luis Alberto, una pregunta, porque después de vos estar en el Petronio, has estado vinculado a otros proyectos que te han tenido conectado todavía a estos procesos, y yo sé que tenés bastante conocimiento de qué es lo que está pasando hoy en día en el territorio con estos procesos de etnoeducación y de educación de semilleros de chicos y chicas que están formándose en música. ¿Cómo está el estado actual de eso en el territorio del Pacífico? Pues lo primero es que me siento muy asombrado ver al Petronito con bigote y chiva, entonces pues estoy aquí encantado. Entonces muy chévere saberlo, además conozco la Fundación Chango pues de a pie, al maestro Wishman y demás, mándele un saludo fuerte. Y que me siento muy feliz de esto, porque además de procesos como este, pues vemos ya ganadores del Petronio, la gente de Marín Rivera Petronito, fueron Petronito todo el tiempo y hoy pues ostentan el título anterior. Yo creo que el Petronio ha terminado y es algo que yo quiero recoger de ti. Te digo Coco, ¿no? O te digo Luis o Lucho. Bueno, está bien, mi tocayo. Y es, aunque el Petronio se hace en una ciudad como Cali, ha logrado jalonar grandes desarrollos en los territorios. Y eso ha permitido, digamos, darle estructura a muchos temas que estaban allí dando, pero que necesitaban un poco de impulso como tal. Y en los temas de educación, no solamente alrededor de las músicas, Lucho, sino también alrededor de las otras manifestaciones que, aunque no se ven tan fuerte en el Petronio por la forma de festival que es, sí están asociados a él. La narración oral es muy fuerte,
se ha hecho un trabajo muy fuerte alrededor de la narración oral y la creación de contenidos para las escuelas y colegios con temas de las músicas tradicionales, que hasta hace casi 30 años era un tema de algunos que eran tercos y tercas como Tití de hacerlo. Pero cuando el petróleo empieza a tener este auge y empiezan a pasar cosas tan simples como que los municipios se reúnen en el parque principal a ver a su agrupación, con organización del alcalde del pueblo y todo, eso empieza a generar un sentimiento de identidad y de orgullo tan poderoso que empieza a utilizarse las herramientas pedagógicas en las escuelas y los colegios para incentivarlo. Entonces, eso aunque suene muy carretudo, realmente lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que los territorios han encontrado a través de las músicas de marimba, o sea, las músicas del Pacífico, un punto de encuentro y de identidad que les genera orgullo, pero además les ayuda a tener herramientas pedagógicas pertinentes para el territorio, cosas que antes no sucedía. Hay contenidos hoy elaborados pues con temas pertinentes del territorio, con la música, con la poesía del territorio, con la cuentería del territorio, con la comida del territorio, cosa que antes no sucedía porque el material llegaba desde el Ministerio de Educación, desde Bogotá, diciendo cosas que en los territorios no entendíamos. Entonces el festival se ha sido muy poderoso en esa transformación. Y yo me voy a saltar a la maestra Titi un momentico porque Juan Daniel ya se tiene que ir y le quiero hacer una última pregunta y es, luego, como Luis Alberto lo dice muy bien, estos procesos comienzan a verse los resultados. En el caso de Juan Daniel fue muy rápido el resultado porque ellos incluso en esa época terminaron en la Casa Blanca, luego fueron a Indonesia, A Vietnam, a Singapur, siendo menores de edad, todo eso gracias a la plataforma Petronio Álvarez, ¿cierto? Que finalmente termina conectando los procesos que suceden en el territorio con la circulación, con los procesos de fortalecimiento de las músicas, en este caso que estamos hablando sobre las músicas porque lo que decís es súper importante. Y yo quiero que nos contes un poquito, Juan, cómo fue esa experiencia, vos siendo menor de edad, de repente por allá, en sus lugares que muchos colombianos ni siquiera han tenido, muchos músicos colombianos famosos ni siquiera han tenido la oportunidad de estar, y después de eso incluso ganar Petronio varias veces ya haciendo parte de la Fundación Changó. Como que eso, ¿qué significa para vos? ¿Cómo fue y qué significa? Pues digamos que fue un golpe de realidad, no duro, sino hermoso, ¿sabes? Porque era, o sea, el hecho de salir del país haciendo música campesina, música que había sido rechazada por mucho tiempo, música que los mismos jóvenes habían aborrecido en el territorio por mucho tiempo, o sea, y salir de tu país a otro continente, de los más difíciles de visitar, y hacerlo con tu música fue un golpe de realidad muy, muy hermoso, porque era sentir la posibilidad de que era posible, ¿sabes? De que era posible cambiar la realidad, y de nosotros como jóvenes que hemos sido invadidos por la violencia en el territorio y por todo lo que implica en esto del marco del Pacífico colombiano, era de darnos cuenta de que, juepucha, hay otras posibilidades para lograr la meta, ¿sabes? No esperar terminar el bachillerato, porque en esa época el joven promedio era, haga el bachillerato, preste servicio y regrese al pueblo a ver qué hay. Y muchos de ellos terminaban en filas que ya todos conocemos. Y nosotros salir con 10, 12 años al otro lado del mundo, 12 horas de diferencia en totalidad, era como que, o sea, ayer estaba en mi casa comiendo frijoles vacíos, hoy estoy comiéndome la mejor pechuga que puede existir en el mundo, y gracias a lo que hago con la música y lo que hago por el territorio. Entonces fue un golpe de realidad muy hermoso y fue darnos cuenta de que era posible y que habían otras maneras, y fue cuando muchos hicimos clic en pensar, si 9 personas logramos hacer esto, imagínate si logramos que 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones se unan y todos luchemos por la misma causa. Eso es un factor dominó, es increíble. Me da mucho pesar tener que, sí, por favor, un aplauso. Me da mucho pesar tener que despedir a Juan Daniel, pero me están reventando el celular. Este chico va a tocar la marimba hoy en concurso, pero además hoy están como invitados con el grupo Changó. O sea, hoy va a tocar 2 veces. En concurso con el grupo de la Universidad de ICESI que se llama Mangle Sonoro, y después va a tocar con la Fundación Changó en representación de Nariño, y se tiene que ir ya a probar sonido, por favor, vaya, pero corriendo porque me están reventando el celular. Muy bonito la experiencia. Gracias. Y ahora entonces quiero seguir con la maestra Titi, porque después de esa reflexión tan bonita de sí se puede, ¿no? Como
O sea, es el testimonio vivo de sí se puede. Entonces, yo te quiero preguntar, maestra, es, también en tantos años, vos aquí luchándola en Cali, ¿no? Con el festival, con el Petronio, ¿cómo ves el Petronito hoy en día, ¿no? Como, inclusive podemos ser críticos, este es el espacio en el que podemos ser críticos en el festival, ¿no? Como podemos decir, no, aquí nos está haciendo falta esto, o el riesgo que estamos corriendo en este momento es este. Contanos cómo lo ves hoy, Titi. Pues le digo que yo al Petronito lo veo grande, muy grande, o sea, uno ver 10 semilleros en una tarima, cada día mejorando, ¿sí? Porque cada año los grupos uno ve que van mejorando, ¿no? Cada día van mejorando y le da a uno mucha alegría de uno ver pues todo este trance que uno empezó de cero y ahora lo llaman a uno de los grupos grandes. Ay, maestra, usted no tiene una cantadora por ahí, usted no tiene alguien que toque la marimba, usted no tiene alguien que toque el bombo. Entonces para mí eso es algo, o sea, me siento grande, grande como están los niños ahora en el Petronito. Yo lo veo, venimos inclusive de allá y verlos a ellos en esa tarima felices, contentos. Yo creo que vamos muy bien, ¿no? Vamos por buen camino. ¿Siente que cumplió ya su objetivo? Es decir, para muchos músicos del territorio el objetivo no necesariamente es llegar a la gran tarima, Para sino mí que el son objetivo otros. era conservar, salvaguardar, transmitir. Todavía es mi objetivo porque todavía siento que me falta mucho, pero vamos por buen camino, buen camino. ¿Y vos cómo lo ves, tocayo? Yo creo que va muy bien y yo creo que, digamos, parte de los objetivos los hemos logrado. O sea, escuchar a Juan ahorita contar esta historia, pues no solamente es muy poderosa, sino que dice, se logró. Porque él decía algo que yo siempre repetí desde los primeros festivales que tuve el honor de dirigir, este es un festival que congrega miles de personas. El año pasado dice la alcaldía que fueron 600,000, yo creo que fueron conservadores en el número, a escuchar música campesina realmente. Aquí no hay música que está pegada en la radio, aquí no hay música de emisoras, aquí difícilmente hay música en Spotify, nada de esas cosas. Aquí lo que nos reunimos principalmente es a escuchar a campesinos tocar música campesina de la ruralidad del Pacífico colombiano, o del interandino o de las costas. Y eso es demasiado poderoso lo que está logrando. O sea, este público que se reúne aquí es un público que desearía cualquier gran festival de grandes artistas y demás. Entonces yo creo que se está logrando. Y yo solamente iba a hacer, para dar la palabra a Titi, es un recuerdo que está ahorita aquí. Titi era la muchacha joven del grupo de las cantadoras del Pacífico, era la muchachita. Ella sigue siendo una muchachita, ¿no? No, ya estoy cataña, ya. No. Y Titi era la niña de las cantadoras del Pacífico. En el 2012 hicimos algo muy interesante que fue Muy hermoso. que volvieran a presentarse las cantadoras del Pacífico. Yo he llorado muchas veces de la emoción en el Petronio, muchas veces, pero yo nunca creo como la vez que las cantadoras estuvieron. Y uno ve allí lo que el Petronito última buscaba, porque Titi era la niña de las cantadoras. Las cantadoras pues estaban muy grandes, ya digamos, muy grandes, muchas pues han fallecido ya. 60, 70, yo tenía 20 y pico, ¿no? Era una niña allí, era la Petronito 20 de años las tenía, cantadoras, Petronito ¿cierto? de las cantadoras. Y hoy dirige y está empujando este tema de los semilleros. Y es en últimas, la historia de Titi es la historia de Juan, es hacer posible la transmisión. Entonces yo creo que lo logramos. Y yo creo que en este Petronio 29 sí que podemos decir lo logramos, y creo que lo que ya, y como tú decías, lo que sí podemos pensar hacia adelante es cómo hacemos que el Petronito termine dando el siguiente paso. Cómo hacemos que el Petronito grabe sus propias producciones musicales. Cómo hacemos que el Petronito, además de esta agenda, tenga una agenda fuerte y alterna a este tema. Cómo hacemos que el Petronito además se considere como una herramienta pedagógica para las escuelas de todo el país, por lo menos las de región Pacífico, incluida Colombia. Y yo se lo he dicho a la señora secretaria, a quien quiero mucho, es los 30 años del Petronio tienen que permitirnos recoger cómo el Petronio y estas herramientas como el Petronito han modificado la política pública de la ciudad y del país. Entonces yo creo que vamos bien, No, vamos bien. Imagínate yo ver a Huellas Petronito abriendo el Festival del Petronio. Imagínense. Niños. Expliquemos qué es esto de Huellas Petronito, porque para algunas personas pueden no ser conocido, y finalmente Huellas Petronito es un resultado del proceso del Petronito. Maestra, ¿nos quiere explicar qué es Huellas Petronito? Bueno, el grupo Huellas Petronito son los niños que ya salen de los semilleros por la edad.
O sea, en el semillero son de 6 años hasta 15. Cuando ya tienen 15, formamos otro grupo que se llama Huellas Petronitos. Y está conformado por distintos semilleros. Son los chicos todos los no de un semilleros. solo semillero, sino de todos los semilleros de Cali, principalmente de Cali. Pero es que hoy podemos ver más de 15 semilleros que hay solamente en Cali. Y si comenzamos a hacer un reconteo por todo lo que hay en el territorio, en Tumaco tenemos más de 5 semilleros, en Guapi tenemos casi 4 o 5 semilleros, en Quibdó tenemos más de 10 semilleros, en Buenaventura tenemos más de 4 semilleros, y estamos contando solo las ciudades principales, ¿no? Porque ya si nos vamos más adentro a los territorios más profundos, pues vamos a encontrar muchísimos más semilleros que desde el festival y desde la organización cada vez estamos más intentando que este encuentro pueda incluirlos más a ellos que están en los territorios. Tenemos unas lógicas presupuestales y logísticas complejas que no nos permiten inclusive por temas legales hacer inversiones de los impuestos de la ciudad de Cali en otros municipios, pero siempre cada año en el Petronito se le da cupo a 1 o a 2 grupos que vienen de los territorios para que hagan parte de ese ensamble Huellas Petronito y que hagan. Y además este año, por primera vez en la historia, el Petronito se ha desarrollado en 2 lugares. Hace más o menos unos 20 días se hizo en el Parque La Retreta el primer encuentro de los semilleros, y estos días, para que ustedes sepan, entre ayer y el sábado creo, y hasta mañana, ayer, hoy y mañana, está sucediendo el Petronito aquí en la tarima del pabellón de artesanías y estéticas, la primera tarima que está cuando entran al lado izquierdo. Y en las mañanas, entre las 10 de la mañana y las 12 del día, se están presentando los grupos de los semilleros, se están presentando los grupos No se del lo Petronito. pierdan, arrimen allá a la tarima Y que eso, están viendo. y eso ha sido un avance interesante porque entonces ya el Petronito no está fuera del contexto del festival, sino que ya está aquí durante el festival. ¿Y cómo ha sido ese cambio, Titi? ¿Cómo ha sido esa nueva experiencia de estar aquí dentro del festival? No, bueno, usted se imagina una maravillosa, una experiencia muy maravillosa, vernos nosotros ya participando del Petronio. Es que yo estoy aquí al lado de Sevillano porque eso él lo va a hacer. Yo no sé por dónde ni por qué entidad, pero yo me imagino los Petronitos, los niños de los semilleros circulando. No solamente sea el encuentro de cada año, ¿sí? Sino que podamos circular por todo el mundo. Yo me imagino... y también me imagino más semilleros participando, o sea, de aquí de Cali, porque la oportunidad solamente la tenemos para 10 semilleros. Yo sé que es por presupuestos, cosas que no se pueden, pero si consiguiéramos una entidad, no sé, que pudiera apoyarnos, donde le diera más cavidad a otros grupos, porque son muchos los grupos que se quedan por fuera, o sea, no podemos tenerlos a todos, pero sí como abrir un poquito más de... Se dice cupo, ¿no? Bueno, el cupo no sé. ¿Cuáles son esos riesgos, Tocayo y Titi? ¿Cuáles son esos riesgos que tenemos ahorita? En estos días hablábamos con la maestra Titi, estuvimos desarrollando una ruta de fortalecimiento para los músicos y teníamos un conversatorio muy lindo sobre volver a la raíz. Pero hay unos riesgos latentes no solamente para los semilleros, sino para la música del Pacífico, para el festival en general. ¿Cuáles son esos riesgos que tenemos que tener presentes para que esto siga? Pues bueno, hay unos riesgos que siempre están acompañando cuando este tipo de música se masifican, y ahí hay unos riesgos muy fuertes, y es en qué momento dejan de ser procesos que transmitan la tradición, que conserven el patrimonio cultural, a convertirse en espacios o en convertirse en manifestaciones mucho más que responden no a la tradición ni al patrimonio, sino, digamos, a un mundo comercial. Ese es un riesgo que siempre está, pero sobre ese riesgo se ha cabalgado toda la vida, todas las músicas, todas las manifestaciones. Y en algún momento pues entrará esa discusión mucho más profunda. Ese riesgo nunca ha dejado de existir y existe desde los primeros festivales. En el segundo festival que ya teníamos la categoría libre, uno de los riesgos que estaba era eso. En los primeros festivales, por allá en el 99, 2000, teníamos agrupaciones de cualquier formato tocando música del Pacífico. Incluso yo siempre cuento la anécdota, tuvimos mariachis concursando en el festival, tocando un Mi Buenaventura de ranchera, una cosa así. Un bombo y un cununo ya Y era ya. música del Pacífico. Entonces, el Petronio ha ido a través de su reglamento intentando conservar algunas cosas sin dejar de lado que la categoría libre es una categoría que permite explorar.
Entonces, lo primero, digamos, un riesgo que está siempre latente allí, que debe estar. El segundo riesgo es que nos dejemos deslumbrar por la espectacularidad del festival y olvidemos lo que él tiene que conservar. Y ese es un riesgo que siempre está allí también, porque este festival, y cuando uno logra viajar a otras partes, a otros festivales, uno se da cuenta que este festival es un mega festival. Entonces, es una cosa macanuda, grandísima, muy poderosa. Y entonces a veces nos podemos dejar deslumbrar porque esto es una cosa que está llena de luces y show, y nos podemos olvidar de que hay que conservar, hay que respetar, hay que enaltecer a las maestras, hay que reconocer que cada vez que tenemos el Petronio tenemos un momento de vida en el año que nunca más se repite, y tenemos maestros y maestras que vienen por primera vez o en alguna vez los tenemos todos juntos, y el festival debería, y eso es una lucha de hace muchos años, un ejercicio no solamente de la agenda académica, sino de sistematizar lo que sucede aquí. El patrimonio a veces viene, está en el festival y se va, y no logramos sentarlo a conversar. Y eso puede permitir, esa fuga, ¿cierto? Puede permitir que nos dejemos deslumbrar por la espectacularidad y olvidemos que tenemos a Tití. Pongo el ejemplo que está aquí al lado mío, que además la adoro con el alma, que está Tití aquí, que ha hecho un tránsito muy poderoso aún, llegando a Cali, estando en Cali, un tránsito de salvaguardar el patrimonio. ¿Y cómo lo ha logrado hacer? En contexto urbano, que no es lo mismo. Y se nos ha olvidado sentar a Tití, escribir de Tití, escuchar a Tití, grabar a Tití, y que nos cuenta para poder multiplicar eso por si algún día, que ojalá no pasara, Tití no estuviera. Pero le digo que el objetivo con lo que ustedes crearon el Petronito, nosotros lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque es salvaguardar. O sea, nosotros con los niños hacemos pura música tradicional, ¿sí? Ellos nos dicen, ay, no, maestre, ¿por qué no cantamos un ukelele? ¿Por qué no cantamos la fusión? Yo le digo, sí, la podemos cantar, pero el objetivo del Petronito es este. Estos son los cantos que hacían nuestros abuelos y lo hacían por esto y por esto, entonces nosotros estamos cuidando, o sea, tenemos que buscar la manera de hablarles a ellos. Nosotros estamos cuidando esto porque ya no se escuchan, ya no se ven. Entonces, lo que yo les digo siempre, hay que enamorarlos, pero sí estamos cumpliendo ese objetivo. En los semilleros solo es música tradicional. O sea, la otra música que ellos aprenden, sí la pueden hacer, la hacen cuando tienen presentaciones, que los invitan. Entonces hacen como dos tradicional y meten una fusión así. Pero el objetivo principal del Petronito es salvaguardar y conservar la música tradicional. Y Titi me acaba de dar pie a esta última pregunta que yo tenía preparada, porque me pasó que me fui para Timbiquí con Josman y con Nidia Góngora, ¿no? Iba con la guardiana de Timbiquí de la música tradicional y con el que está haciendo lo más nuevo, lo más moderno, lo más disruptivo y demás. Y pasaba que a ambos les tenían un nivel de admiración, un nivel de respeto muy interesante, siendo dos vertientes como muy diferentes de la misma música que está enraizada. Nosotros escuchamos a Josman y si no lo han escuchado, escúchenlo, ¿cierto? Y vemos que él está haciendo música muy comercial, muy de moda, pero se le siente la raíz, ¿no? Se le siente que él seguramente fue parte de algún tipo de proceso o tuvo esa cercanía con su territorio. Pero mi pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para capturar a todos esos niños, a todas esas niñas que están envueltos en un contexto, inclusive estando ya en el territorio, ¿no? Como que ni siquiera en el territorio se salvan del internet, de las redes sociales, de las músicas modernas, de las músicas comerciales, ¿cierto? Y que tienen otros intereses que a veces es muy difícil decirle, no, 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 venga, haga esta música vieja, entre comillas, o venga, haga esta música que es, a ver, yo creo que en la ciudad aún más difícil, ¿no? Como aún más difícil porque en el territorio seguramente crecen viendo a sus papás, a sus tías, a sus abuelos, a sus abuelas, pero ¿cómo hacemos para capturar a esos niños? ¿Cómo hacemos para poder generar esa apropiación en los niños? Le digo, como nosotros ya estamos en el territorio, la mayoría de los niños que llegan al semillero de nosotros porque nos escuchan. O sea, nosotros hoy ensayamos en un lugar cerrado, al otro día podemos ensayar en el parque, en la biblioteca. ¿Y qué me gusta? Porque ellos conversan mucho, entonces uno le cuenta, mira, yo estuve en el Petronito y eso es más bueno. Entonces ellos empiezan, primero como por el regalo, ¿sí? Lo que le van a dar, no han escuchado la música, pero dicen, ay, no vamos porque allá nos van a dar tal cosa. Entonces ellos llegan y empiezan a escuchar la música y les va gustando. O sea,
enamorarlos, lo que es la palabra mía, enamorarlos. Pero sí llegan muchos niños escuchando la música y escuchando el Festival de Petronio Álvarez, todas esas cosas. Yo creo que toca contarle a todos los niños y a las niñas lo poderoso que es la música tradicional. Y como lo dijo Juan, que la música tradicional hace posibles sueños. Es que es muy poderoso lo que él dijo aquí. Él dijo, yo un día antes estaba en mi casa, por allá, no sé, en Roberto Payán, allá en Barbacoa, donde mis paisanos barbacoanos, comiéndome unos frijoles solos, y después me fui a un gran hotel en Vietnam, comiéndome la mejor pechuga, dijo él, ¿cierto? Y cantándole a una gente que lo aplaudía. O sea, hay que contarle a los niños que esto es posible. Y el mundo de los referentes es poderoso. Entonces hay que contarle y presentarle los referentes. Hay que presentarle a los maestros que han pasado, pero a los maestros que están vigentes, a las maestras que están vigentes, diciéndole, es poderoso, se puede hacer. Y hay que Hay traerlos. que hacerlo, sí. Igual yo les comento, es un proyecto de vida. Les digo, yo vivo de eso. Yo me gusta y empecé como ustedes, niña, y ahora, mire, estoy trabajando en esto. Mírenlo como un proyecto de vida. Entonces, todo eso también hay que irles explicando. Y en los colegios, ahora que son ENNO, ¿no? ENNO educativo, me parece muy importante en el colegio esta parte. O sea, Eso que le sí que es enseñen poderoso. la música a los niños en el colegio, porque ellos permanecen todo el día en el colegio, ¿sí? Salen del colegio a coger un celular, pero en el colegio es como la semilla también donde se puede sembrar esa semilla. Y ahí, Lucho, era con lo que estaba terminando, acogiéndome aquí a lo que la maestra Titi plantea, es hay que hacer posible que los colegios acojan estas cátedras. Yo insisto que el próximo año cumplimos 30 años, ojalá tengamos una gran política cultural del Pacífico colombiano en Cali y en el Pacífico colombiano en el marco del Festival Petronio Álvarez. Una política cultural que tome los contenidos del patrimonio cultural afrocolombiano, negro, raizal, y los lleve al aula. Y los lleva al aula desde la reedición de contenidos. A los niños se les tienen que enseñar a contar en primaria con las frutas de nuestro territorio. ¿Cómo llegan los libros todavía contando con manzanas y peras y fresas? Y no contamos con nuestros propios frutos. Desde la generación de esos contenidos hasta todo lo que significa culturalmente construir sociedades de las comunidades negras como tal. Pues nos quedan 5 minuticos para preguntas. Por favor, un aplauso para ellos porque creo que son el testimonio vivo de todo el proceso que se ha hecho desde el festival. Yo siempre, por lo menos a Sevillano, le agradezco mucho porque él, vea, yo a él lo tengo porque él sí se acuerda del adulto mayor. Nosotros somos adultos mayores y nos tienen, no va en el tema, pero el adulto mayor nos tiene muy olvidado. O sea, no se acuerdan de nosotros. Las cantadoras fueron de las primeras embajadoras de esta música dentro y fuera del país. Y olvidadas por completo. Nos hicieron un reconocimiento, gracias a él, ¿de dónde? Bogotá, el Senado fue. Del Senado. El único reconocimiento que han hecho en el Petronio en tantos años. Nos lo hicieron a nosotras las cantadoras del Pacífico. Entonces eso sí, hay que acordarse de estos viejitos que son de territorio. Tan viejita no está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera preguntarle algo a estos dos invitados? Por aquí hay una preguntita. No sé, Carlos, ¿me ayudas con este micrófono? Más que pregunta, me llamó poderosamente la exposición que hizo el joven. ¿Ya? Gracias por lo de joven. Dios la bendiga. No, me refiero al Daniel. que... Bueno, No se pero, crea tan joven. pero usted también... Yo pensaba que era para mí. No, pero también tú estás joven. Me llenó de ilusión. Me llamó la atención porque esa es una propuesta pedagógica, el grupo Changó, pero además la manera como se ha socializado en el municipio, ¿no? Entonces, y es una propuesta exitosa. Bueno, quiero también felicitarlos a ustedes por todo ese trabajo, a la profesora, ¿no?, que está haciendo un trabajo muy importante de identidad. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, pues muchas gracias a ustedes dos, a Juan Daniel que debe estar tocando la marimba en este momento en su prueba de sonido.
lo mandamos corriendo a que se montara la tarima. Creo que tenemos que seguir con estos procesos. Los invitamos mañana desde las 10 de la mañana en la tarima de la pasarela, la tarima que está al costado izquierdo dentro del pabellón de artesanías, a que vengan a ver los semilleros del Petronito dentro del Festival Petronio Álvarez. El Festival Petronio Álvarez no es solamente la tarima, el Festival Petronio Álvarez tiene muchísimo más que ofrecer y para la muestra un botón. Muchas gracias y los dejamos con el siguiente panel. Muchas gracias. Y recuerden que en todas las comunas de Cali hay semilleros para que lleven a los niños y se empiecen a enamorar de esta música y por allá los esperamos.